Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso, o porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, recientemente tuviste una pérdida. En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. Primera sesión. Todos hemos perdido a un ser querido, hemos perdido algo importante en nuestra vida, o si no hemos tenido esta amarga experiencia, estamos seguros de que un amigo querido, un conocido, pasa lamentablemente por esta situación dolorosa. Raúl perdió a su madre en un terrible accidente. Marisa recibió la noticia de que su esposo le fue infiel. ¿Y sabías que la infidelidad también es una pérdida? Carlos tuvo que dejar su oficina por su jubilación. Ricardito, aunque es un niño, tuvo que cambiar de escuela a mitad del año. No solo tuvo que cambiar de escuela, sino también de ciudad y de amigos. ¿Y sabes que esto es equivalente a una muerte pequeña? ¿Es una pérdida? Lorena, por su parte, terminó la secundaria y no volvió a ver a sus compañeros de escuela. Otra pérdida. Fernando descubrió que es diabético. Luis y Carmen experimentaron que su única hija se casó y dejó la casa paterna después de más de 25 años de vivir ahí, dejando, como se dice popularmente, el nido vacío. Víctor descubrió que su socio Agustín le robó en la empresa, y la pérdida no es únicamente el dinero económico, sino perder a un amigo, perder la confianza en alguien tan importante. Lupita perdió a su mascota favorita, y aunque no lo creas, la pérdida de un pequeño cachorrito, de un pececito o un pollito, puede afectar mucho a los niños. Jorge sufrió el divorcio de sus padres. No se murieron. Sin embargo, él, al ver que se separan, al ver que uno de ellos ya no estará en casa, está sufriendo otra muerte pequeñita. Claudia cumplió 10 años y dejó de recibir juguetes de los Reyes Magos. ¿Qué crees? Aunque no lo parezca, esto es una pérdida también que le está diciendo que la vida no será igual a partir de ese momento. Diego no fue aceptado en el equipo de fútbol que deseaba. Mónica reprobó el año escolar. Daniel fue rechazado por la joven a la que le propuso matrimonio. Un simple rechazo como este es también una muerte pequeña. Rosa perdió su casa por un incendio. Miguel sufrió la amputación de una pierna. Mariana descubrió que no puede embarazarse. Rebeca se quedó sola porque su hijo se fue a estudiar al extranjero. Tú que me estás escuchando, ¿qué crees que está pasando en el corazón, en la mente de todas estas personas? ¿Tú crees que estas pérdidas no les estén afectando? Evidentemente que sí. Una pérdida, sea grande, mediana o pequeña, siempre afectan la vida cotidiana de una persona, y en ocasiones esta pérdida puede hacer que una persona se separe de la comunidad, llegue a tener problemas fuertes en su trabajo, con la pareja, o también pueda llegar a pensar incluso en el suicidio. Y es que en todos estos casos está presente un elemento que ni a ti ni a mí nos gusta sentir: el dolor. Existe el dolor corporal, pero también un dolor que podríamos llamar espiritual, psicológico, dolor del alma, como tú le quieras llamar, que no podemos ubicar en una parte del cuerpo y que sin embargo nos hace sentirnos muy mal. El dolor físico quizás lo podemos eliminar a través de un analgésico,
Qué fácil es tomar una pastilla que nos quite un dolor de muela, un dolor de cabeza, el dolor que ocasionó una operación. Pero, ¿qué tipo de pastilla nos podemos tomar ante otro tipo de dolor? ¿Cuando hay una infidelidad? ¿Cuando ha muerto un hijo? ¿Cuando han secuestrado y asesinado a un esposo? ¿Cuando se ha perdido un trabajo de tanto tiempo? ¿Cuando hay una gran decepción o cuando te dicen que tienes cáncer o que tienes SIDA? ¿Cómo quisieran las personas encontrar una pastilla, un paliativo que permitiera que este dolor desapareciera? Y seguramente es tu caso. Tú que me estás escuchando, habrás pensado, Dios mío, ¿por qué no existe algo que me quite este dolor que me está agobiando, que me impide dormir, que me impide trabajar o que me impide simplemente hacer mis cosas normales? Y yo lo que te puedo decir es que lamentablemente no existe una pastilla y que el dolor tendrá que acompañarte a lo largo de mucho tiempo hasta que tú aprendas a convivir con él. Este es precisamente el sentido de un curso de tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Te va a ayudar a entender las etapas por las cuales pasa una persona que tiene una pérdida, un sufrimiento, y cómo esta persona va viviendo poco a poquito su duelo. Es mucho mejor cuando vamos a recorrer un camino que tiene baches, que tiene curvas, que tiene momentos difíciles. Es mejor tener un mapa que nos vaya indicando: aquí vas a tener problema, aquí también, aquí baja la velocidad, aquí acelera un poco, aquí detente, y de esta manera no vas a tener problemas en el camino. Un mapa en un camino accidentado es de una gran ayuda. Pues bien, la tanatología te va a decir a ti por qué etapas vas a pasar después de una pérdida. Y en cada una de estas etapas, cuáles van a ser los síntomas, cómo te vas a sentir, qué problemas puedes tener y de qué manera te pueden afectar en una forma fuerte si es que te quedas atrapada o atrapado en una de estas etapas. Este es el fin de la tanatología. La tanatología no tiene nada que ver con ningún credo religioso, no tiene nada que ver con un partido político, no tiene nada que ver con si eres hombre o mujer, o niño o anciano o adulto. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que tiene, que vive una persona que sufre una pérdida, y cómo a través de estas características la persona puede o superar un duelo o quedarse atorada en él, haciendo que su vida sea pesada, triste y amarga. De tal manera que este curso de tanatología te ayudará a ti si es que has sufrido una pérdida, o te puede ayudar también a comprender y ayudar en una forma correcta a alguien que ha sufrido una pérdida. Porque lamentablemente es frecuente que algunas personas quieran ayudar a alguien que ha sufrido una pérdida y, lejos de ayudarle, estropean, echan a perder, obstaculizan su proceso de duelo. Encontramos constantemente a personas que quieren hacer la tarea, el trabajo, la actividad de aquella persona que ha perdido a un ser querido porque parece que la consideran inútil o incapaz de enfrentar su propia realidad. Y esto no es correcto. Encontramos también a personas que no comprenden que una persona que ha tenido una pérdida sea capaz de tener rencor a quien más le ayude, sea capaz de entrar en momentos de depresión cuando aquella persona siempre había tenido un carácter muy alegre, o incluso llegan a pensar que la persona que ha perdido a alguien o algo está perdiendo la fe porque se ha enojado mucho en contra de Dios, y hasta le reclaman y le dicen: no es correcto esto que estás haciendo. ¿Tú sabías, por ejemplo,
que es totalmente normal que cuando hay una pérdida uno se enoje con los seres queridos, incluyendo a Dios? ¿Tú sabías que en estas épocas del duelo es común que la persona se deprima, que sienta momentos de pánico, que se aísle? ¿Tú sabías que es normal que la persona que tiene una pérdida también sienta en el cuerpo molestias como insomnio, dolores de cintura, dolores de espalda, deseos de vomitar, falta de apetito? Todo esto, cuando no se conoce, hacen que la persona que ha tenido una pérdida se sienta mal, pensando que algo grave le está pasando, que alguien le está haciendo a lo mejor un trabajo, que el muerto está regresando para ocasionarle molestias o cosas de este tipo. Si la persona supiera cuáles son las etapas de la tanatología de un proceso de duelo, se sentiría más tranquila y más contenta, y además, quienes conocen a alguien que tiene una pérdida sabrían ayudarle de la mejor manera. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Te invito a que escuches este cuento con atención y te cuestiones profundamente si el dolor es siempre una maldición o el dolor tiene en algún momento una parte positiva. Por supuesto, entiendo que tu dolor ahora es muy fuerte, pero también te quiero ayudar a comprender que el dolor está reflejando que de una u otra manera has sido bendecido. ¿Por qué? Vamos a escuchar este cuento. Maldición o bendición. Después de pecar, Adán y Eva, expulsados por Dios del paraíso, se sintieron desnudos y avergonzados, e iniciaron sus labores en el mundo. No obstante el castigo impuesto, con admiración el Creador observó cosas extrañas en sus actitudes. Adán trabajaba sin descanso todos los días, descuidando totalmente su cuerpo, y Eva molía los granos sin percatarse de que, con cada golpe, sus manos se llenaban de moretones. Adán cortaba con sus manos todo tipo de plantas sin distinguir los tallos suaves de los cardos que le herían con sus espinas. Y Eva metía sus manos al fuego sin darse cuenta de que su piel se quemaba y se llenaba de ampollas. La pareja comía todo tipo de alimento sin diferenciar lo fresco de lo podrido,
y lo más extraño era que, cuando perdían algo, no lo valoraban, y al separarse, ninguno extrañaba al otro. Pero curiosamente tenían siempre la sonrisa en su rostro, aunque estuviesen rodeados de peligros. Entonces el Creador pensó, luego dijo: Cuando el hombre y la mujer salieron de mis manos, los bendije. Les di inteligencia para conocerse y entender las cosas. También les di libertad para que tuvieran la posibilidad de elegir y la voluntad para que con esfuerzo y dominio de sí consiguieran cuanto desearan. Sin embargo, ahora, cuando los observo por el mundo, veo que es necesario darles una ayuda extra. Al principio pensarán que se trata de una maldición o de un nuevo castigo, pero con el paso del tiempo comprenderán lo contrario, pues será una bendición que les permitirá conocer el peligro para cuidarse de éste. Una vez tomada la decisión de otorgarles otro don, por la noche, cuando la pareja dormía, el Creador llamó a sus ángeles para enviarlos a la tierra, a quienes dijo: «Lleven esto y colóquenlo sobre la cabeza de Adán y Eva». Uno de los ángeles no aguantó la curiosidad y preguntó: «¿Qué es?». El Creador le dijo: «Un arma que será transmitida de padres a hijos. Es el dolor». Los ángeles cumplieron su misión, y al día siguiente, cuando la pareja inició la jornada de trabajo, notaron inmediatamente una gran diferencia. Adán a la mitad del día comenzó a sentir dolor en los músculos, y cuando tomó un tallo con espinas y brotó la sangre de sus dedos, por primera vez lanzó un grito. Ese día, en 2 ocasiones, Eva también gritó. Cuando la piedra que utilizaba para moler el trigo golpeó su mano y cuando la lumbre de la fogata quemó su dedo. Después de la comida, Adán volvió a gemir, por causa de un trozo de pescado podrido que le hizo daño y corrió alejándose de Eva. Ella sintió algo extraño en el corazón y lloró. Desde entonces, Adán y Eva notaron que el dolor les indicaba el peligro. Aprendieron a descansar, a ser cuidadosos en sus labores, con sus alimentos y con todo, a valorar al otro por el dolor que sentían al separarse, además del extraño dolor sentido cada noche al saberse lejos de Dios y del paraíso. Seguramente este cuento te movió un poquito tus ideas. Piensa simplemente, ¿qué pasaría si tuvieras una muela que se está llenando de caries y no te duele? Nunca te darías cuenta de que aquella muela está en peligro y seguramente la perderías más adelante. ¿Qué pasaría si metieras la mano al fuego y no sintieras ningún dolor? Tu mano quizás podría consumirse sin que tú te dieras cuenta. ¿Qué pasaría si comieras alimentos que están echados a perder y tu estómago no te anunciara que hay algo en completo estado de descomposición en tu interior? Seguramente el hombre podría morir mucho más fácilmente y más rápidamente. ¿Y qué pasaría si tú te separaras de las personas o las personas se separaran de ti y en el momento de la separación no hubiera absolutamente ninguna sensación, ninguna emoción, ningún sentimiento? Tú has vivido con alguien y se va la persona y tú no sientes nada. Has tenido un hijo y el hijo se va o se muere y tú no sientes nada. En ese sentido, tenemos que pensar que el dolor en muchas ocasiones nos ayuda a aprender a valorar lo que tenemos o incluso cuando no valoramos lo que tenemos, a valorar lo que en un momento tuvimos. Porque lo dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El cuento nos hace comprender que el dolor nos ayuda a valorar personas, situaciones, experiencias e incluso cosas que de otra manera no sabríamos valorar. Ponte a pensar, ¿por qué lloras ahora por el trabajo que perdiste? ¿Por qué lo estás valorando? ¿Por qué lloras ahora porque estás enfermo? Porque estás valorando la salud que tuviste. ¿Por qué estás triste porque tu novio te cortó?
porque estás valorando una hermosa relación que comenzaba a existir o que duró durante mucho tiempo. ¿Por qué estás extrañando y llorando por un cachorrito que te costó a lo mejor nada porque te lo obsequiaron? Precisamente porque estás valorando aquel animalito. Quien ha gozado de beneficios especiales puede sentir dolor por su pérdida. A mayor amor, más dolor. Mientras más grande es el bien que hemos tenido, se sufre más por la pérdida. Dicho de otra manera, nuestros grandes dolores nos ayudan a comprender la grandeza de lo que perdimos y con lo cual, tengo que decirte, fuimos grandemente bendecidos. De otra manera, puedo decirte con otras palabras, mira, si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora. Cuando tú vas a tirar la basura, te pones a hacer una tragedia y a decir, ¡ay, cascarita, te voy a extrañar! O ¡ay, pedacito de papel! O empaque de leche, voy a llorar por ustedes. No, porque precisamente los consideras basura, algo que no importa, algo que no es útil. Cuando tú te despides de una persona que acabas de conocer en algún lugar, ¿te causa alguna tristeza fuerte? Yo creo que no. Lo que nos causa siempre una tristeza, un dolor, es porque hemos tenido una gran bendición. Si tú estás llorando en este momento por un padre que perdiste, yo te preguntaría, ¿habría otra forma de reaccionar a esa pérdida? ¿Estarías tú tranquila sabiendo que perdiste a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu esposa, y que esto no te afectara? Evidentemente sería algo muy extraño. Generalmente tienes un gran dolor, tu mente te está diciendo, tu corazón te está diciendo, tienes razón en llorar. Tienes razón en estar triste porque has perdido a alguien muy importante en tu vida, una situación muy importante en tu vida, una relación, un objeto, un bien muy importante en tu vida, una compañía, incluso en el caso de una mascota, muy importante en tu vida. Solamente se llora por aquello que se valora. Solamente se llora por aquello que amamos, y este dolor nos va a acompañar todo el tiempo porque estamos teniendo conciencia de lo que hemos perdido. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. Si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora. El Camino del Amor. Pide informe sobre su costo, envíos o versión digital con una llamada o un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. ¿Te has puesto a pensar que ninguna persona está ajena, exenta a sufrir una pérdida? Absolutamente todos los seres humanos, los más ricos, los más pobres, los más sanos, los más enfermos, todos absolutamente estamos sujetos a sufrir una pérdida. Porque el mundo, la historia, nuestros seres queridos, el trabajo, nos van ofreciendo una gran cantidad de beneficios que cuando los perdemos, precisamente sufrimos. Toda pérdida, aun la más pequeña, puede afectarte. Y no hay pérdida pequeña. Quizás
Para alguna persona el hecho de que tú hayas perdido a tu cachorrito es nada, pero para ti esa pérdida es muy dolorosa. Quizás para los que no conocieron nunca a tu esposo, la pérdida de tu esposo sea nada, pero para ti que conviviste con esta persona durante más de 25 años, 25 años en los cuales compartieron salidas, vacaciones, pleitos que después se convirtieron en reconciliaciones. Evidentemente que para ti esta pérdida es sumamente importante. Yo diría que cada una de las personas que está escuchando en este momento este curso diría, mi pérdida es la más importante. Mi dolor es el más importante. Y tienes razón. El dolor que uno siente siempre es el más fuerte. Siempre es el más importante. Y yo te puedo decir que nadie, repito, está ajeno a sufrir una pérdida. Nadie está ajeno a las bendiciones y por lo tanto nadie está ajeno al sufrimiento. Si tú has tenido muchas bendiciones, tendrás también muchos sufrimientos porque aquello que has recibido en un momento determinado se acabará, se consumirá, se irá y se convertirá en una pérdida. Tengo que advertirte que ni una sana autoestima, ni la vivencia de los valores, ni siquiera una gran fe, aunque tengas una fe que sea capaz de mover montañas, te puede liberar del dolor. Toda persona tiene que pasar por una etapa de dolor y duelo ante la pérdida de un ser amado. Y repito, la fe nunca nos va a evitar este tipo de pérdidas. O si no, yo te hago alguna pregunta. ¿Tú crees que los santos, las santas o el mismo Cristo no tuvo pérdidas? ¿Tú crees que cuando Cristo vio que moría San José, aun cuando Cristo tenía una fe muy grande, ¿tú crees que Cristo no lloró? El Evangelio nos dice claramente, y de esto hablaremos más adelante, que Cristo derramó lágrimas cuando supo que Jerusalén iba a ser destruida. La hermosa ciudad que tenía el templo de Jerusalén, a la cual había asistido en muchas ocasiones acompañado de sus padres, él sabía que no iba a quedar piedra sobre piedra y lloró sobre Jerusalén. Lloró cuando se enteró también que Lázaro, su amigo, había muerto. ¿Y tú? ¿Te podrías comparar quizás en fe a la de Jesucristo? Pues yo diría, por lo menos en mi punto de vista, la parte que a mí me toca, no. Y si Cristo lloró, yo no podría decir entonces que yo no voy a llorar. Si Cristo sintió dolor, yo no voy a decir que yo no voy a sentir dolor. Por eso es conveniente que tú conozcas cómo reaccionamos los seres humanos ante el sufrimiento, para de esta manera encontrar la mejor manera, fíjate, no de olvidarlo, no de hacerlo a un lado porque esto no se puede, sino de enfrentarlo. E incluso podríamos decir cómo hacer para sacar provecho del dolor. Bueno, hemos dicho con el cuento que Adán y Eva con el dolor aprendieron a ser más cuidadosos, con el dolor aprendieron a valorarse más como personas, como dolor aprendieron a valorar más la vida. De esa manera el dolor nos puede ayudar a sacar provecho. El dolor tan intenso que provoca, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Imagínate perder a tu madre, a tu esposo, a tu hijo. Una mujer embarazada que con mucha ilusión está esperando a su bebé y de repente ver que nace y respira unos cuantos minutos y después muere. O que muere en el momento del alumbramiento. El dolor que provoca la muerte de nuestros seres queridos y la necesidad de encontrar consuelo y ayuda, porque todo el mundo quiere consuelo, quiere ayuda, quiere soporte, dieron origen a lo que actualmente conocemos como la tanatología. Y yo trataré de explicarte en una forma sencilla qué es la tanatología. Esta palabra está formada por dos palabras griegas. Y esto porque en la antigüedad la mayoría de los especialistas, la mayoría de las medicinas, la mayoría de los estudios recibían los títulos en griego. Y todavía hasta nuestros días seguimos utilizando este tipo de términos. La palabra tánatos es una palabra griega que significa muerte. Y la palabra logos es una palabra que significa o bien razonamiento, o bien o estudio, o bien tratado.
Por lo tanto, tanatología sería el razonamiento sobre la muerte, el estudio sobre la muerte o el tratado sobre la muerte. Al principio, esta palabra se utilizaba para designar el proceso de aliento y de ayuda a aquellas personas que iban a morir. Es decir, algún médico, algún psicólogo sabía que una persona estaba ya a punto de morir, que estaba ya en su etapa última, donde ya hay poco que hacer, y entonces se dijeron, vamos a apoyar a esta persona para que tenga buen ánimo, para que pueda morir en paz, para que pueda hacer a un lado los rencores, para si hay algo que tenga que perdonar, lo perdone, para que ponga un broche de oro en todo lo que ha sido su vida y no termine echando a perder todo lo que vivió durante tanto tiempo con un momento tan doloroso, tan difícil como puede ser la muerte. Sin embargo, la tanatología posteriormente tuvo un alcance mayor. ¿Cómo es que surgió la tanatología? Mira, estudiosos de la psicología descubrieron que quienes estaban desahuciados o se iban acercando a la muerte, sea por enfermedad o por vejez, presentaban características semejantes en su manera de actuar. Después de que estuvieron estudiando a estas personas, los estudiosos identificaron distintas etapas y aprovecharon su conocimiento de estas etapas para que los que estaban a punto de morir, los pacientes, tuvieran una muerte más tranquila. Lo vuelvo a repetir, sin enojos, sin rencores, estando en paz con sus familiares, dando gracias por la vida que Dios o su poder superior o la vida les concedió. Los estudiosos sabían perfectamente que no podían evitar la muerte de estas personas, pero les dieron herramientas para evitar la angustia y darle a su dolor un sentido. Así es como surgió la tanatología. Como puedes ver, surge de la ciencia, pero también surge de una preocupación, de una solidaridad del ser humano para ayudar a quien está en estos momentos tan difíciles. Y tú dirás, oiga, pero yo no me estoy muriendo. Yo tengo un dolor muy fuerte, me siento solo, me siento sola, me siento decepcionado, a lo mejor por la muerte de alguien, por la infidelidad, pero no me estoy muriendo. Bueno, lo que te quiero decir es que la tanatología poco a poquito fue ampliando su nivel de actuación, porque tiempo después descubrieron estos psicólogos que los familiares de los enfermos también pasaban por etapas semejantes y que aunque ellos no estaban muriéndose, estaban curiosamente viviendo algo semejante a la muerte, por lo que también estaban pasando por un proceso de duelo. Yo creo que tú estarás de acuerdo en que cuando una persona tiene a un anciano que está ya en su momento de agonía, a una persona que ha tenido muchos meses con cáncer, con SIDA, y la enfermedad va avanzando y avanzando y avanzando, la persona que está a su cuidado también se empieza a deteriorar. Y no me refiero únicamente al deterioro económico, porque ¿cuánto nos puede costar el estar comprando medicinas, el estar llevando al hospital, el estar pagando una consulta privada, el comprar una cama distinta porque el enfermo ya no se puede levantar, el tener que comprar una silla de ruedas, el tener que comprar una andadera y más medicinas y más esto? Evidentemente que hay un desgaste económico. Y lamentablemente en un país como el nuestro, este desgaste lo viven muchas familias. Ahora, simplemente a nivel económico ponte a pensar en un padre de familia, en un hermano, en un hijo que no tiene para comprar la medicina, la silla de ruedas. ¿Cómo se siente emocionalmente este familiar? Se siente deshecho, dice, ¿cómo es posible? Es mi madre y no tengo ni siquiera para comprarle la medicina o la silla de ruedas y por más que busca trabajar horas extras no puede. Piensa en este desgaste emocional, a lo mejor es tu caso. Bueno, y no solamente en lo económico. Ahora piensa en lo que siente el familiar de una persona que va viendo que su familiar ya no responde, que ya no come, que ya no duerme, que le empiezan a salir úlceras, que le empiezan a salir llagas, que la persona empieza a perder la memoria, que ya no reconoce, que está en un estado de inconsciencia.
¿Tú qué crees? ¿Que el ser humano es de piedra y no siente estas cosas que está sufriendo, padeciendo el familiar? Evidentemente que sí, por eso los psicólogos se daban cuenta de que en muchas ocasiones los familiares estaban viviendo también un proceso de muerte. No se estaban muriendo físicamente, pero internamente estaban sufriendo y participando también de una pérdida que se podía comparar con la muerte. Así que, en ocasiones la preocupación por el enfermo, el dolor, el estrés, el miedo al futuro, ¿qué va a pasar con mi enfermo? ¿Qué va a pasar conmigo? El desgaste emocional, las culpas, el sentirse culpable o enojado por lo que está pasando, hacían que incluso el familiar muriera, escúchame bien, antes que el propio enfermo. Pues bien, gracias a la tanatología, también los familiares encontraron una ayuda para enfrentar el dolor que les causaba la enfermedad y la muerte de un ser querido. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Bendito sea, Señor. No olvidemos a nuestros seres queridos que ya están en la presencia de Dios. La mejor forma de agradecer todo el bien que nos hicieron en vida es orar por ellos y ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anota a tus difuntos en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián, donde se ofrecerá por ellos diariamente la Santa Misa durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de octubre por la tarde se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Pide informes cómo anotar a tus difuntos haciendo una llamada o escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 5939. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Y codo a codo. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Qué importante es que el ser humano, dejándose llevar por una buena voluntad, por una preocupación por el otro, por una solidaridad, vaya buscando formas de resolver los problemas de los demás. Gracias a esta preocupación, existen los medicamentos que ponen fin a enfermedades, existen también aquellos medicamentos que pueden quitar el dolor físico, y existen también las terapias o los psicólogos que ayudan a que la persona pueda levantarse cuando siente que la vida parece perder todo sentido. Los estudiosos siguieron estudiando las actitudes, los comportamientos de quienes sufren alguna pérdida y comprobaron que todas las personas, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, tú y yo, pasamos por las mismas etapas de duelo cuando perdemos algo importante. El que se va a morir, el familiar de alguien que se va a morir, o quienes estamos teniendo una pérdida en otro sentido, pasamos exactamente por las mismas etapas. Entonces la tanatología, mediante un proceso, comenzó a mostrar sus bondades ayudando a superar todo tipo de pérdidas, a las que les empezó a llamar muertes chiquitas para diferenciar de lo que sería la muerte como tal. Volvemos a poner ejemplo de pérdidas. ¿Has sufrido una separación matrimonial? ¿Has tenido, por ejemplo, un divorcio? ¿Has sufrido una infidelidad? ¿Cambiaron las cosas y tu esposo, aunque sigue viviendo en tu casa, pero ya no te quiere? Eso es una pérdida. ¿Has sufrido el abandono de los hijos? Los hijos se han ido del hogar y no porque no te quieran, simplemente se casaron y comenzaron una nueva vida. Otro hijo a lo mejor buscó trabajo en otro lugar, en otra ciudad y se tuvo que ir. Otro simplemente llegó a la mayoría de edad y le ofrecieron una beca para estudiar en el extranjero. Otro en algún momento determinado tomó el vicio y se fue de la casa. Cualquiera que sea la razón de que los hijos abandonen un hogar, sea para casarse y que les vaya muy bien, o porque se van por un vicio,
o porque se van simplemente a echar a perder su vida, esto es una pérdida. ¿Has sufrido la pérdida de un empleo? Esto es una pérdida también. Sea que te hayan jubilado, aunque la palabra jubilación significa ya te liquidaron, te dieron tu dinerito, ya vas a descansar, vas a gozar de tu vida, aun cuando te hayan pagado mucho dinero, aun cuando te hayan dado todas las prestaciones, aun cuando tengas una casa maravillosa, una familia con quien vivir, la pérdida de un trabajo, aun por jubilación, es una pérdida que te va a ocasionar un duelo. Imagínate cuando la pérdida del trabajo es porque simplemente te corrieron injustificadamente, o porque tuvieron que reducir el personal, o porque hubo un malentendido, lo que tú quieras. Esa pérdida te va a afectar, sobre todo si eres hombre, porque la pérdida del trabajo afecta mucho más a los hombres. En cambio, la pérdida de una pareja, de un ser querido, afecta mucho más a las mujeres. Pongamos otro ejemplo de pérdida. Bueno, la infidelidad ya la podemos tomar en cuenta en lo que sería una ruptura de pareja, pero ¿has pensado que tu niño, si tu pequeñito, cuando lo cambias de escuela, está sufriendo una pérdida? Tú podrías decir, oiga, pero es que lo estoy sacando de una escuela para meterlo a un colegio mejor. Sí, pero tu pequeñito ya tenía un grupo de amigos, ya conocía su escuela, ya conocía el tipo de cooperativa o de alimentos que iba a comprar, ya conocía el salón, ya conocía a su maestra, llevaba un determinado ritmo de clases. Cuando tú a un pequeñito lo mueves de su escuela y lo cambias a otra donde va a ser totalmente nuevo todo, por muy bonita que sea la escuela nueva a la que lo cambias, este niño va a pasar también por un proceso de duelo. Lo mismo cuando te cambias de casa. Te cambias de casa y alguien dirá, es que nada más está cambiando del lugar donde vivía. No, porque fíjate que la señora ya sabía dónde compraba las tortillas, el señor ya sabía dónde arreglaba el coche, el niño ya sabía dónde compraba los dulces, ya sabían dónde estaba el parque más cercano. Hay muchas cosas que rodean a la posesión de una casa. Ahora imagínate si la pérdida viene por un robo. De repente te quitan tu dinero, te asaltan, te quitan el coche o te secuestran. Un secuestro también es una pérdida. No te mataron, pero es una pérdida. Y te va a ocasionar también un proceso de duelo. Pérdidas que en realidad son como muertes pequeñas, pero que afectan y marcan profundamente nuestra vida. Pérdidas que al sumarse pueden causar grandes problemas emocionales y existenciales. Por eso, date la oportunidad de seguir este curso para que no te quedes hundido emocionalmente, para que no pierdas el sentido de la vida y vuelvas a sonreír. Por eso se dice que la tanatología ayuda a superar mediante un proceso el dolor ocasionado por cualquier pérdida. Es de gran ayuda para quien ve cercana su muerte y también para los familiares de quien pronto va a morir. Ante la crisis por una muerte inesperada, porque no siempre la muerte llega por una enfermedad larga o la ancianidad, la tanatología puede ayudar a que los deudos comprendan y superen el duelo. En términos generales puedo decirte que la tanatología apoya al enfermo hasta su muerte y cuando fallece continúa ayudando a los familiares en su proceso de duelo, evitando que los que son más sensibles, más susceptibles, caigan en un cuadro muy depresivo, porque hay gente que puede afrontar más fácilmente una pérdida, pero hay gente siempre más sensible, más cercana a aquella persona que puede caer en un cuadro depresivo, en un duelo patológico que necesite incluso ayuda terapéutica o psicológica, o en un duelo prolongado que pueda continuarse no 1, 2 o 3, sino más de 10 o 20 años. Sería maravilloso que en todos los hospitales existiera un equipo de tanatología. Incluso las iglesias de cualquier tipo, católica, cristiana, budista, musulmana o lo que sea, podrían ofrecer este tipo de servicio a los deudos que acuden a solicitar
algún servicio como la misa, por ejemplo, de los funerales. En esta primera sección del curso, yo quisiera decirte que la tanatología te va a ayudar a comprender mejor la vida. Yo siempre insisto que las decisiones y las actitudes son muy importantes en nuestra vida. A veces no podemos cambiar lo que está a nuestro alrededor, pero sí puedo tener una decisión y una actitud ante cómo me quiero sentir. Por ejemplo, ya me dijeron que yo voy a morir. Muy bien. ¿Qué actitud quiero tener ante la muerte? ¿Una actitud trágica? ¿Una actitud de rabia? ¿Una actitud de quererme aferrar a la vida? ¿O una actitud de agradecer porque he tenido la oportunidad de vivir? Una decisión de despedirme de mis seres queridos, de poner, como dije hace un momento, un broche de oro en la vida o echar a perder todo lo hermoso que viví. Quienes no aprenden a vivir felices, mueren también infelices. Concluimos esta primera parte del curso diciendo que la tanatología, a partir de lo que llamamos un proceso de muerte, una muerte grande, una muerte chiquita, nos enseña que la vida se debe vivir en su máxima expresión. Y esto significa haciendo el intento de obtener los mayores beneficios posibles, disfrutando cada momento de la vida, disfrutando a cada persona, disfrutando cada experiencia y realizándonos en todos los aspectos sin dejar ningún aspecto inconcluso y volviendo la vida agradable e intensa a nivel personal, familiar, social y comunitario. La tanatología, como lo has podido comprender, puede ayudarte a dar sentido a tu dolor, a tu sufrimiento, así como ayudarte a cerrar los círculos o etapas que fueron bellos, pero que terminaron y que quedaron sin concluir. Continuaremos hablando sobre este tema más adelante. No olvides que mañana continuaremos con el curso de tanatología. Para